Hace 30 años, la emisora Clash transmitió una entrevista en vivo con un hombre anónimo que hizo declaraciones sorprendentes. Según él, el gobierno ocultaba información vital al público, datos que involucraban la presencia de tecnología alienígena en la Tierra y experimentos secretos financiados. Estas revelaciones, supuestamente, debían permanecer en el más absoluto secreto, pero fueron expuestas. Y quien reveló todo esto fue Bob Lazar. Después de eso, el mundo ya no fue el mismo. Sin embargo, posteriormente ocurrió algo aún más misterioso. Bob Lazar desapareció repentinamente hace unos 4 años y ahora ha resurgido de la nada, trayendo consigo revelaciones aterradoras sobre extraterrestres. Hoy te mostraré paso a paso y en detalle toda la información confidencial sobre la vida y el misterioso desaparecimiento de Bob Lazar. ¿Quién es este hombre y cómo adquirió un conocimiento tan profundo sobre actividades extraterrestres en nuestro planeta? Lo descubrirás ahora, así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Y ahora, al vídeo. ¿Quién es Bob Lazar? Bob Lazar es un nombre envuelto en misterio, un hombre que de manera única logró desafiar a las autoridades gubernamentales, revelando secretos ocultos al público. Bob Lazar es un excientífico de Estados Unidos que se hizo conocido en la década de 1980 por su audaz revelación sobre la existencia de seres extraterrestres y tecnología en nuestro propio planeta. La Área 51, la base militar altamente secreta supuestamente utilizada para estudiar seres alienígenas y su tecnología, se volvió ampliamente conocida gracias a Lazar. Le debemos el mérito de exponer los secretos que habitaban ese lugar misterioso, pero más allá de sus teorías y descubrimientos revolucionarios, Bob Lazar es, ante todo, un ser humano como todos nosotros. Nacido el 26 de enero de 1959 en Coral Gables, Florida, Lazar fue inmerso en el mundo de la ciencia y la tecnología. Creció en una época de increíbles avances en la exploración espacial, cuando nuestra comprensión sobre la vida más allá de las fronteras de nuestro planeta evolucionaba de especulaciones a hechos fundamentados. Al igual que muchos jóvenes de su generación, Lazar se fascinó con las infinitas posibilidades ofrecidas por el mundo de la ciencia. Su curiosidad pronto se centró en la electrónica y la física, campos que se volverían fundamentales en su vida. Cuando aún era estudiante de secundaria, Lazar construyó una bicicleta a chorro, una invención que podría parecer más un logro extravagante que una máquina práctica, pero que evidencia por sí sola el profundo entendimiento científico que Bob Lazar ya poseía. Sin embargo, la parte más emocionante de esta historia está a punto de ser revelada. Bob Lazar, más allá de un teórico alienígena, las teorías alienígenas no son algo nuevo. A lo largo de los años, numerosos teóricos de la conspiración han surgido, trayendo historias de platillos voladores, tecnología extraterrestre avanzada y criaturas sobrenaturales. Entonces, ¿qué hace tan especial a Bob Lazar? Quizás sea un detalle frecuentemente pasado por alto por los medios de comunicación. Bob Lazar no es simplemente un entusiasta obsesionado con los extraterrestres que intenta unir piezas de eventos coincidentes para formar una teoría. No, se destaca porque estaba dentro del sistema. Este hombre no era un extraño tratando de descifrar lo que ocurría en las agencias secretas del gobierno. Él estaba entre los científicos encargados de la ardua tarea de realizar ingeniería inversa en naves espaciales alienígenas. Esto significa que probablemente sabe más sobre todo esto que muchos de nosotros, y es por eso que es diferente. Sin contar la dedicación de Lazar a la búsqueda del conocimiento, que no se limitó al entorno laboral, montó un laboratorio en su propia casa, donde llevó a cabo una serie de experimentos y estudios notables que lo destacaron como un físico destacado en su época. Pero retrocedamos un poco. Antes de sumergirse en la ingeniería inversa de máquinas extraterrestres, Bob
aplicó su conocimiento de física avanzada y electrónica en el Centro de Ciencia de Neutrones del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Allí, contribuyó a experimentos con uno de los mayores aceleradores de partículas del mundo. Según Lazar, fue en Los Álamos donde sus habilidades excepcionales llamaron la atención de una empresa subcontratada que lo consideró una herramienta valiosa. Además, fue uno de los pioneros en el desarrollo de sistemas de combustible de hidrógeno, visualizando el potencial mucho antes de que esta idea se popularizara. Su búsqueda incesante de conocimiento, junto con sus habilidades impresionantes, como su invención de un automóvil a chorro capaz de alcanzar los 320 km/h, lo convirtieron en un candidato destacado. Sin embargo, lo que Lazar recibió no fue una oferta de trabajo común. Fue invitado a una de las bases gubernamentales más secretas del mundo, conocida como S4, ubicada cerca del Área 51. Área 51, más allá de los portones. La Área 51 no necesita presentación. Sin duda, es la base militar más famosa del mundo. Sin embargo, lo que la hace famosa no es lo que sabemos sobre ella, sino lo que permanece envuelto en misterio. Oficialmente, la Área 51 es una instalación militar de los Estados Unidos ubicada en Groom Lake, en el sur de Nevada, destinada a pruebas de vuelo. Pero ¿por qué este lugar peculiar es una de las bases más vigiladas del planeta? Aunque la Área 51 está designada exclusivamente para pruebas de vuelo, cuenta con una vigilancia constante las 24 horas en la zona y sus alrededores. Además de que el acceso público está estrictamente prohibido. ¿Qué secretos está tan desesperado por ocultar el gobierno? Profundizando aún más en el misterio, todos los empleados de la Área 51 llegan a las instalaciones por aire, entrando y saliendo de un terminal secreto y restringido en el Aeropuerto Internacional McCarran en aeronaves no identificadas que han recibido autorización especial para volar en el espacio aéreo sobre la base militar. Todo esto y más alimenta las llamas de las especulaciones y teorías que rodean a la Área 51. A lo largo de los años, esta instalación militar ha sido objeto de innumerables especulaciones y teorías. Aquellos que creen en la existencia de seres extraterrestres a menudo afirman que la base fue equipada de manera especial para la disección y estudio de seres alienígenas y su tecnología, y la Área 51 se ha convertido en el centro de todas estas afirmaciones, con innumerables personas asociando ovnis y seres extraterrestres a esta base militar. Pero para que entiendas mejor cómo todo esto sucedió, hagamos un viaje en el tiempo, así que sigue conmigo. La entrevista reveladora de Bob Lazar en 1989. Si pudieras sentarte con un hombre que fue testigo y participó en eventos extraordinarios, alguien que posiblemente tenga respuestas para muchos de los misterios sin resolver relacionados con las actividades alienígenas en la Tierra, ¿qué preguntas harías? El 15 de mayo de 1989, un reportero de CBS llamado George Knapp llevó a cabo una entrevista especial en Class TV con un hombre llamado Dennis, quien solo alteró las creencias del pueblo estadounidense sobre la existencia de tecnología alienígena en nuestro planeta. Varios meses después, la figura conocida como Denise reveló ser Bob Lazar, quien había adoptado una identidad falsa en la entrevista original para proteger su seguridad. Lazar admitió haber sido reclutado para una misión especial que lo llevó a trabajar con tecnología que, según él, no podría haberse originado en nuestro planeta. Según él, las naves espaciales alienígenas se almacenaban y estudiaban en una parte secreta de la Área 51, conocida como S4. Para mantener en secreto la ubicación, todos los empleados debían reunirse en una instalación llamada EGNG, desde donde eran transportados en avión hasta el lago Groom en el desierto de Nevada. Desde allí eran llevados en un autobús con ventanas oscuras
o incluso sin ventanas hasta el C4. En la entrevista, Lazar admitió que, inicialmente, no sabía qué tipo de máquinas estaría estudiando, pero era consciente de que estaban relacionadas con la tecnología de propulsión avanzada, un área en la que ya tenía un gran interés y conocimiento. En el primer día de trabajo, recibió un informe que reveló la verdadera naturaleza de las máquinas con las que trabajaría. Estaba sorprendido y no podía creer lo que veía, pero al mismo tiempo estaba emocionado por el potencial conocimiento que podría adquirir con esa tarea. En un intento por verificar la credibilidad de sus afirmaciones, Bob Lazar fue sometido a varias sesiones de polígrafo. Aunque los resultados fueron inconclusos, los expertos creen que puede haber algo de verdad en sus afirmaciones. Además, se observó que el miedo inculcado en los trabajadores del S4, como Lazar, podría haber desempeñado un papel significativo en los resultados inconclusos. Lazar informó que todos los que trabajaban en el S4 enfrentaban una intensa intimidación con el temor de lo que sucedería si revelaran al mundo las descubiertas e interacciones que ocurrían en la base. Hubo momentos en que su oficial superior lo amenazaba con un arma, jurando consecuencias terribles en caso de que alguien revelara la verdad sobre lo que presenciaban en la Área 51. Incluso se prohibía a los residentes de las comunidades cercanas divulgar cualquier fenómeno inexplicable que hubieran presenciado. Sin embargo, Lazar no pudo permanecer en silencio. Sentía que el pueblo estadounidense estaba siendo engañado, y eso lo incomodaba profundamente. Creía que era su responsabilidad contarle al mundo lo que había visto y experimentado, y es exactamente lo que estás a punto de descubrir: las increíbles y fascinantes experiencias de Bob Lazar en el S4. Aunque pueda parecer increíble, mantén tu mente abierta. La tecnología alienígena de Bob Lazar. Platillos voladores, una imagen que todos conocemos gracias a las representaciones populares en películas de ciencia ficción de Hollywood, como Star Wars y Star Trek. Estas películas han moldeado nuestra percepción de cómo debería ser una nave espacial alienígena. Pero, ¿tiene esta concepción popular alguna similitud con la realidad? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en las palabras de Bob Lazar. Según Bob, el S4 estaba lleno de tecnología alienígena, siendo lo más notable de ello los platillos voladores en los que afirmó haber trabajado personalmente. Describió su primera visión de estas máquinas como algo que lo dejó sin palabras. De hecho, incluso si quisiera hablar al respecto, estaba prohibido hacerlo durante gran parte de su exposición. Bob afirmó que había aproximadamente 9 de estos platillos voladores, cada uno con un diseño y funcionalidades únicas, completamente distintos de cualquier aeronave avanzada inventada por la humanidad. Algunas de estas naves espaciales estaban en condiciones relativamente buenas, y según Bob, incluso presenció algunas de ellas volando en su trabajo. Sin embargo, no se le encomendó pilotar estas máquinas. Esa tarea quedaba para los supuestos extraterrestres. En lugar de eso, la responsabilidad de Bob era realizar ingeniería inversa en estos platillos, desmontándolos para comprender la tecnología que los hacía operativos, incluida la fuente de energía, los secretos de su diseño único y, por supuesto, cómo replicarlos. Esto se convirtió en una tarea extraordinariamente desafiante porque, aparentemente, estas máquinas llegaron sin un manual de instrucciones y, aunque lo tuvieran, nadie sería capaz de descifrar el idioma alienígena en el que estarían escritas. La complejidad de estas naves resultó ser avanzada hasta el punto de desafiar nuestra tecnología terrestre en muchos millones de veces. Bob, con su experiencia en propulsión, fue instruido por las autoridades de la instalación a estudiar, junto con otros científicos, la fuente de energía y el sistema de propulsión que permitían a los platillos voladores volar. El diseño único de estas naves espaciales hizo que el desafío
fuera increíblemente complejo. A diferencia de las aeronaves humanas, que están equipadas con alas y motores a reacción para la propulsión, estos platillos alienígenas parecían flotar en el aire, aparentemente sin ayuda de ninguna fuente visible. La tarea era descubrir qué impulsaba estas máquinas y cómo funcionaba el mecanismo de su operación. Sin embargo, Bob admitió que no tenía conocimiento sobre cómo el gobierno había adquirido tales máquinas avanzadas. La especulación entre teóricos es que estos platillos voladores pueden haber sido recuperados de varios accidentes de ovnis que ocurrieron a lo largo de la historia, lo cual nos lleva al siguiente punto. Incidentes de ovnis en la historia, ¿realidad o farsa? Si un objeto volador alienígena está surcando los cielos de la Tierra, es probable que los humanos eviten el saludo y la bienvenida. Después de todo, nuestra historia muestra que a menudo tenemos una mala reputación cuando se trata de lidiar con lo desconocido. Sin embargo, en algunas ocasiones, los objetos voladores no identificados han terminado cayendo en la superficie de la Tierra, dejando preguntas intrigantes. Uno de estos incidentes ocurrió en Aurora, Texas, el 17 de abril de 1897. Según los lugareños, un ovni se estrelló en una granja en la propiedad de un juez llamado J.S. Proctor después de chocar con un molino de viento. Una inspección más detallada reveló que la máquina no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Además, el piloto no parecía humano y fue descrito como un marciano. Un informe del oficial de señales del ejército T.J. Wims corrobora esta historia. Sin embargo, la parte angustiante es que el supuesto piloto alienígena no sobrevivió al accidente y fue enterrado en el cementerio de Aurora. En cuanto a los restos del accidente, aparentemente también fueron enterrados en un pozo cercano, que posteriormente fue sellado, volviéndolo inaccesible para la investigación. La veracidad de esta historia sigue siendo un punto de especulación y misterio. Otro incidente notable que involucra un ovni ocurrió en 1884, cuando un grupo de vaqueros descubrió un objeto cilíndrico largo en el condado de Dundee, Nebraska, después de la caída de un meteorito. Sin embargo, es importante señalar que en 1927 los editores del Nebraska State Journal revelaron que la historia era una farsa, a pesar de que muchas personas siguen afirmando que el avistamiento era legítimo. Independientemente de si el disco que Bob Lazar afirmó haber visto tiene alguna relación con estos incidentes o es algo completamente diferente, la cuestión sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de nuestra historia. El reactor de antimateria y el elemento 115. La parte más fascinante de la historia de Bob Lazar se centra en sus observaciones sobre el reactor de antimateria y el uso del elemento 115 en las naves extraterrestres. Mientras trabajaba en S4, afirmó haber presenciado algo que intrigó a los científicos del gobierno durante años. Los platillos voladores, en los que él y sus colegas estaban trabajando, eran impulsados por un reactor de antimateria que servía como sistema de propulsión. Este sistema utilizaba la amplificación de la gravedad para impulsar las naves espaciales, explicando así por qué estas naves alienígenas podían levitar por encima del suelo. Sin embargo, la idea de utilizar la antimateria como fuente de combustible para la propulsión de naves espaciales no es un concepto nuevo. Durante décadas, los humanos han explorado la posibilidad de equipar naves espaciales con propulsión basada en antimateria para facilitar la exploración de otros planetas, especialmente aquellos fuera de nuestro sistema solar. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo han encontrado obstáculos. La existencia de este poderoso concepto fue confirmada inicialmente en 1932 por Carl Anderson, el mismo científico que descubrió los positrones, partículas que tienen carga positiva, a diferencia de los electrones que tienen carga negativa. Lazar creía que nuestros vecinos extraterrestres descifraron el código para aplicar el concepto de antimateria en sus proyectos de naves espaciales. Según él, el sistema de propulsión basado en antimateria era una de las características que hacían excepcionales
a estos platillos voladores. Pero la revelación de Lazar no se detuvo allí. Identificó la fuente de energía de los platillos como el elemento 115, que afirmó que no se encuentra naturalmente en la Tierra, pero que probablemente es abundante en planetas alienígenas. Esta afirmación inicialmente parecía increíble y muchos la cuestionaron. Sin embargo, en 2003, científicos rusos lograron crear manualmente el elemento 115 utilizando un acelerador de partículas. Yuri Oganessian, un físico nuclear ruso, lideró el equipo de científicos responsables de este sorprendente descubrimiento en el laboratorio Flerov para reacciones nucleares. El proceso implicó acelerar iones de calcio 40 a aproximadamente el 10% de la velocidad de la luz y luego bombardearlos con americio 243. Esta colisión resultó en la fusión de los núcleos de los dos átomos, creando 4 átomos del elemento 115, conocido como moscovio. Aunque el desarrollo de este elemento aún no ha alcanzado un estado de aplicación práctica, el descubrimiento validó la afirmación de Bob. Él afirmó que el gobierno estaba trabajando incansablemente para comprender el funcionamiento de este sistema y cómo podría ser aprovechado para crear armas avanzadas, aeronaves y otras innovaciones revolucionarias. Sin embargo, Bob descubrió algo revolucionario que pocos conocen hoy, y te lo mostraré en el próximo punto. Red secreta subterránea. Otra sorprendente revelación hecha por Bob Lazar fue la existencia de una red de túneles interconectados, mantenidos en secreto y que se extienden entre países, cubriendo vastas áreas geográficas. Estos túneles supuestamente están ocultos bajo montañas, bases militares, océanos y lagos, e incluso se cree que pueden llevar a otros planetas, siendo utilizados y controlados por seres extraterrestres. Según las afirmaciones, estos túneles tienen múltiples propósitos, desde el almacenamiento de secretos y armas hasta la realización de experimentos prohibidos y actividades alienígenas. Además, la teoría más audaz sugiere que estos túneles están vinculados a planes para establecer un nuevo orden mundial. Esto agrega una dimensión de conspiración global a esta compleja trama subterránea. También hay informes sobre un sistema de transporte ultrarrápido que puede mover objetos eficazmente entre naciones y, sorprendentemente, incluso entre planetas, todo en un periodo de tiempo muy corto. Esta red secreta subterránea es un verdadero laberinto de misterios. Aunque muchos pueden descartar estas afirmaciones como pura ficción, la persistencia de Bob Lazar en sus afirmaciones agrega una capa adicional de enigma a esta intrigante historia. Ahora, recuerda al principio del video donde mencioné que desapareció de repente y volvió de la nada. Voy a explicarte esa historia ahora. El enigmático desaparecimiento de Bob Lazar. La desaparición de Bob Lazar durante 4 años sigue siendo un misterio. Mientras que las especulaciones son abundantes, las razones exactas de su desaparición permanecen en la penumbra. Algunas teorías sugieren que podría haber sido abducido por seres extraterrestres, mientras que otros señalan con el dedo al gobierno, alegando que poseía conocimientos tan sensibles que las autoridades buscaron silenciarlo. El hecho es que lo que exactamente sucedió con Bob durante ese periodo sigue siendo desconocido, y él mismo mantiene silencio al respecto. Ahora que ha regresado, tiene mucho en qué pensar. El mundo ha cambiado y muchos están dispuestos a escuchar su historia. Con las recientes revelaciones y audiencias en el Congreso sobre la existencia de ovnis, varios exfuncionarios del gobierno también han compartido sus propias experiencias corroborando las teorías de Lazar. Y te mostraré ahora alegaciones que respaldan las revelaciones de Bob Lazar, así que sigue conmigo.